Los invito entonces a que cerremos nuestros ojos, por favor, para que me acompañen con la oración. Oremos. Amante Padre que moras en lo alto y sublime de los cielos, te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu pueda hacer sobre mí y sobre todos los que estamos en esta llamada, Señor, sobre todas las personas que vayan a ver este video tan importante. Gracias, Dios mío, porque tú nos tienes prometido poder conocerte algún día, Señor, físicamente, poder vivir contigo por la eternidad, Dios, y creo que esa es la promesa más linda que pueda haber en tu palabra, Señor. Ayúdanos hoy a poderla entender y que tu Santo Espíritu nos dé la capacidad para entenderlo completamente. Quédate con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy como todos los sábados vamos a aprender un tema nuevo, un tema que me gusta mucho porque es muy interesante. Y el tema se titula 1000 años de paz. Está basado en el libro de Apocalipsis, el capítulo 20, así que si allí tienen sus Biblias, pues los invito a abrirlas en este capítulo, Apocalipsis 20. Bueno, vamos entonces a comenzar. El sábado pasado habíamos leído ya esta promesa que se encuentra en Juan 14, del 1 al 3, la leeré yo. ¿Listo? Dice lo siguiente, los versículos 1 y 2. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y yo les quiero hacer una pregunta. Aquí dice que ¿dónde están esos lugares? Esas moradas. ¿En dónde? En la casa de mi En la padre. casa del Padre. Muy bien, en la casa de mi Padre. Ahora la pregunta es, ¿y dónde vive el Padre? En el cielo, ¿no? Padre nuestro que estás ¿dónde? En los cielos. Muy bien, y si yo digo los cielos, si está escrito así, si Jesús lo dijo así, Hay 3 cielos. hay más de un cielo. Muy bien, Ashley. Resulta que 1 Corintios 12:2, no sé si lo sabían, nos cuenta que de hecho existen 3 cielos, ¿sí? Entonces les explico acá. Está el primer cielo, aquí lo hice con unos dibujitos, está el primer cielo, que es lo que nosotros vemos donde viajamos en los aviones, donde se encuentran las nubes, ¿cierto? Que es la atmósfera. Prácticamente ese es el primer cielo. El segundo cielo ya no sería eso, sino más allá, que es el espacio, donde están los astros, donde están los planetas, y bueno. Y el tercer cielo nos dice la Biblia, que es un lugar al que el hombre no ha llegado aún, y bueno, nos dice que allí es donde se encuentra Dios y su trono. Entonces las moradas están en ese lugar, ¿listo? Y ese lugar nosotros lo vamos a conocer, si Dios lo permite. ¿Durante cuánto tiempo vamos a vivir en ese lugar? La misma Biblia nos lo responde en Juan 14, versículo 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese tiempo en el que vamos a morar, en esas moradas que tiene el Padre en el tercer cielo, es un tiempo de 1000 años. ¿Solamente 1000 años, Valentina? Pues de hecho en el cielo, sí, solamente 1000 años en el cielo, porque después de eso vamos a empezar a vivir en una tierra nueva. Y ese será nuestro tema del próximo sábado. Ahora bien, nosotros ya habíamos estudiado que el segundo regreso de Jesús, ¿qué sucedía con el grupo de las personas malas? ¿Cierto? Habíamos estudiado que un grupo que los que están muertos, algunos, bueno, para ese momento en el que Jesús venga, solamente algunos van a resucitar, ¿cierto? Y que todos en general, los malos como tal, los vivos van a querer que las piedras los escondan y finalmente van a morir con el resplandor de la venida de Jesús. Mientras que los buenos, todos por completo, van a resucitar los que hayan muerto
y los que ya estén vivos, pues para ese momento, van a ser arrebatados con Jesús en ese momento de la segunda venida y van a vivir con Jesús. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. Eso lo vamos a estudiar hoy. Entonces, ¿qué es lo que hoy vamos a estudiar? ¿Qué va a suceder durante ese tiempo de los 1000 años? Y yo les había dicho que después de eso, Jesús va a regresar por tercera vez a esta tierra. Y la pregunta sería, ¿para qué? Entonces eso lo vamos a estudiar hoy, ¿listo? Así que vamos a empezar leyendo Apocalipsis 20, del 1 al 3. Le voy a pedir el favor a Ronald que empiece leyendo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente, que es el diablo y Satanás, lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró, puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Gracias. Notamos que un ángel descendió del cielo con una llave, ¿de dónde? Del abismo. Resulta que en Génesis, para los curiosos que quieran saber qué significa esto del abismo, de hecho es el lugar donde Satanás va a estar por esos 1000 años. ¿Listo? En Génesis 1, Dios nos dice que recién se creó el mundo. Dice en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa? Se usa la palabra abismo para explicar el estado o la condición del planeta Tierra en ese momento antes de la creación, que era desordenada y vacía. Como ya sabemos nosotros, antes de que Jesús venga van a venir las 7 plagas, catástrofes, antes de eso incluso terremotos, bueno, cosas increíbles que van a dejar el estado del planeta realmente devastado. Es allí donde Satanás va a morar durante esos 1000 años, ¿sí? Entonces eso es lo que significa la palabra abismo, el estado de la tierra como va a ser al final del tiempo cuando Jesús venga, que va a ser realmente terrible. Dice que ese ángel ató a Satanás, lo ató por 1000 años, ¿sí? Y entonces muchos pensarán, bueno, ¿será que atarlo es que con cadenas? ¿Sí? ¿Será que lo ataría con cadenas? ¿Lo amarraría quién sabe a dónde? ¿A un palo, a un árbol, qué sé yo? La misma Biblia nos responde eso. Como sabemos, el libro de Apocalipsis usa un lenguaje muchas veces simbólico. Y ese atar por 1000 años a Satanás significa una cosa, que no engañe más a las naciones. Eso es lo que significa. ¿Listo? Entonces, es atado, ¿por qué? Porque, ¿qué pasó con los malos ya en este momento? Ya Jesús vino, ya están viviendo con él arriba en el cielo, los malos mientras tanto, ¿qué están haciendo? Pues pues los que estaban vivos, los malos, como que tenían temor, ¿no? Se escondían. Ajá, pero ya ahí qué pasó? Pues tienen que esperar 1000 años también Muertos, para el juicio. ¿cierto? Muertos. Entonces, ya vamos igual a responder, o la misma Biblia nos lo va a responder. Como en ese momento los malos, todos se encuentran muertos completamente, entonces se dice que Satanás va a ser atado por 1000 años precisamente porque no va a haber en la tierra a quien él pueda engañar. Absolutamente nadie, porque todos en ese momento ya están muertos. Y los buenos ya se los llevó Jesús. Entonces, no hay nadie a quien engañar. Es en ese tiempo donde Satanás como que va a reflexionar todo lo que ha hecho y todo lo que ha causado el haber él desobedecido a Dios, apartarse de Dios, haber renegado de su ley, renegado de su amor y bueno, etcétera. Pero dice también en Apocalipsis que debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces vamos a estudiar también eso. ¿Listo? No se preocupen. Les pongo así tres, como quien dice, posturas con respecto a este tema. Y la primera es el postmilenialismo. ¿Qué pasa con esta creencia? Quienes creen en el postmilenialismo creen que el segundo regreso de Jesús, o sea, cuando Jesús regrese por segunda vez, va a suceder después de los 1000 años. Es decir, que esos 1000 años se van a vivir es aquí en la tierra, antes de que Jesús venga. Y durante esos 1000 años va a haber tiempo de prosperidad, de paz, de progreso nacional y de perfección personal. ¿Listo? Y podríamos decir, ¿será que es así? La misma Biblia lo va a responder.
Está también la postura del amilenialismo. ¿Recuerdan cuando en Apocalipsis 20, del 1 al 3, dice que Satanás es atado por 1000 años? Bueno, ellos dicen que Satanás fue atado y fue atado en la cruz con la muerte de Jesús y que los 1000 años no son 1000 años literales, y fue atado porque su actividad a partir de la cruz fue reducida. Y que ese es el periodo, obviamente, entre el primer, o sea, esos 1000 años, es el periodo simbólico entre la primera venida de Jesús aquí a esta tierra y el segundo regreso de él. ¿Qué sucede con esa postura? Que la Biblia también nos dice que Satanás desciende a la tierra con mucha ira para engañar a los moradores de la tierra de una manera increíble porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Qué significa eso? Que al final de los tiempos Satanás va a incrementar sus engaños, por lo que esta postura, pues al final también se tumba por la misma Biblia. ¿Cuál es la postura bíblica? Es la del premilenialismo. ¿Qué dice eso? ¿Qué nos explica? Que el segundo regreso de Jesús sucederá antes del milenio. Es decir, primero sucede el segundo regreso de Jesús y después iba el milenio. De hecho, los cristianos de los 3 primeros siglos creían en esto. Ahora, nos vamos a dar cuenta aquí que la Biblia es clara y nos dice realmente cuándo va a suceder ese milenio. ¿Listo? Por ejemplo, en el libro de Jeremías 4, el versículo 23 al 26, dice lo siguiente. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y ya no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Y esto describe el tiempo de cuando ya han sucedido las plagas, de la condición del mundo, ya cuando Satanás está aquí por esos 1000 años, la tierra está súper terrible. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué van a hacer durante esos 1000 años los que se salvaron? Es decir, los buenos, tanto que habían muerto y resucitaron, como los que seguían vivos, y juntos fueron arrebatados para estar con Jesús. ¿Qué van a hacer en ese periodo de tiempo de 1000 años en el cielo? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces le voy a pedir a Carol que me lea Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Le voy a pedir a Ashley que lea Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Gracias, Ashley. Y le voy a pedir a Joan que lea 1 Corintios 6, 2 y 3. Ronald, ¿lo lees, por favor? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ha de ser juzgado por sois pequeños. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? En conclusión, y con base en estos 3 versículos, nos damos cuenta de que ¿qué van a hacer los salvos? Van a juzgar. ¿Qué significa eso de que recibieron la facultad de juzgar, estando arriba en el cielo con Jesús? Ellos van a juzgar ¿qué? Resulta que nosotros ya habíamos estudiado en el mensaje de los 3 ángeles, que alguna vez les compartí, habíamos estudiado que hay 3 tipos, o más bien 3 etapas del juicio. La primera etapa es el preadvenimiento. ¿Qué significa advenimiento? Que venga Jesús. Entonces, antes de que venga Jesús, se está haciendo un juicio para cuando Él venga. Ese juicio, nosotros ya lo estudiamos, es literal con juez, abogado, fiscal, etcétera, y nosotros
somos la parte que está siendo juzgada. Y ese juicio comenzó en el año de 1844. Esa es la primera etapa del juicio en la que ya estamos. La segunda etapa del juicio es el juicio comprobatorio. Y seguramente no me entenderían bien cuando lo expliqué la primera vez. Ahora sí lo vamos a entender. ¿Qué sucede en el juicio comprobatorio? Se va a confirmar la justicia de Dios. Y les voy a hablar en español. ¿Listo? Resulta que allá en el cielo durante esos 1000 años vamos a ver, supongamos, a el ladrón que le robó a Valentina el celular. Entonces, imagínense, yo dije, no, pero ese fue el ladrón que me robó mi celular allá en Ciudad Jardín, cuando todo estaba oscuro. ¿Qué hace aquí en el cielo? Entonces Dios me va a mostrar los libros. Nosotros ya estudiamos que Dios tiene algo que se llaman los libros, el registro de todas las acciones, pensamientos y etcétera de cada persona en particular, desde Adán y Eva hasta que Él venga, ¿sí? Entonces, Él nos va a pasar aquellos libros de esas personas que nosotros dijimos, sí, pero ¿qué hacen aquí en el cielo? ¿Sí? O también que dirán de nosotros, sí, pero esa Valentina era tan terrible, ¿qué hace aquí en el cielo? Y entonces de esa manera vamos a darnos cuenta cómo fueron las luchas de cada persona, que vivieron, que no vivieron, que enfrentaron, que no, cómo fue su infancia, adolescencia, juventud, bueno, todo. Y entonces vamos a decir, no, Señor, sí, definitivamente usted es justo. Pero también nos vamos a cerciorar de por qué, qué sé yo, Ashley no está en el cielo. ¿Por qué Ashley no resucitó? ¿Por qué Ashley se perdió? Señor, si Ashley era una niña tan espectacular, tan increíble, tan buena hija, tan wow. Entonces Dios nos va a mostrar los libros de Ashley y también nosotros iremos a ver por qué Ashley se perdió. Entonces en el cielo vamos a ver muchas sorpresas, tanto gente que no esperábamos que se salvara, como gente que tampoco esperábamos que se perdiera. Y es ahí donde vamos a comprobar que realmente Dios es justo, y que la persona que se salvó realmente debía salvarse, y que la persona que se perdió realmente debía perderse, ¿sí? Ahora, eso sucede durante esos 1000 años. ¿Y quiénes van a juzgar? Incluso a los ángeles, porque vea que aquí lo puse en la diapositiva anterior. Juzgarán los santos, o sea, los que se salven, incluso a los ángeles. ¿A cuáles ángeles? A Satanás y sus ángeles que cayeron. O sea, incluso a ellos los vamos a juzgar. Incluso vamos a ver si realmente Dios fue justo con el juicio de ellos, o si merecían más misericordia y de pronto Dios no fue tan misericordioso. Eso lo vamos a ver, pero al final definitivamente vamos a comprender y vamos a darnos cuenta que realmente Dios fue un Dios justo. Pero esa no es la última etapa del juicio. La última etapa del juicio termina con el juicio ejecutivo, y esa más adelante la vamos a estudiar. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que todos los salvos, los buenos que estaban muertos y resucitaron, y los buenos que ya estaban vivos para ese momento, van a ser arrebatados, van a estar en el cielo con Jesús. Ya lo hablábamos del sábado pasado, que no va a ser un arrebatamiento secreto ni nada de eso, porque el segundo regreso de Jesús va a ser visible, glorioso, y bueno, todo eso ya lo hacíamos el sábado pasado. Ya respondimos esa pregunta. Ahora, ¿qué va a pasar entonces en esos 1000 años con las personas malas? Que ya fue la pregunta anterior que les hice. Y la respuesta se encuentra en Apocalipsis 25 y 6. Carol, ¿lo puedes leer? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. A la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Gracias, Carol. La Biblia es clara y nos dice qué va a pasar con todos los malos, tanto los que no pudieron resucitar en la primera resurrección, como los resucitados especiales que luego murieron, como los malos que estaban vivos para ese tiempo. Todos van a morir. En ese instante en el que Jesús venga, verán a Jesús y están muertos, ¿sí? Todos están muertos en esos 1000 años, por eso se dice que Satanás es atado, porque él no puede engañar a nadie. Él es el único que queda aquí vivo en la tierra, paseando y mirando y reflexionando todo lo que él ha hecho y todo lo que su gobierno causó. Entonces, como conclusión de esta primera parte,
¿qué va a pasar durante los 1000 años? Primero, Satanás es atado. Segundo, los salvos están en el cielo juzgando. Y tercero, los muertos impíos, pues claramente siguen muertos, ¿sí? Ahora, yo les había dicho que va a llegar un momento donde esos malos que estaban muertos resucitarán. Entonces vamos a estudiar. ¿Qué nos dice Apocalipsis 20 del 7 al 9, Ronald? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ámbitos de Magog, a fin de reunirlos para la batalla, para los cuales subieron sobre la anchura de la tierra y dedaron el camino de los santos, ciudad amada. Listo, Ronald, gracias. Cuando se cumplan 1000 años, Satanás entonces va a ser desatado. ¿Por qué va a ser desatado? Porque ya resucitaron los malos que estaban durmiendo durante esos 1000 años. Entonces, desatado, ¿por qué? Porque ya va a poder engañarlos. Es aquí en ese momento donde Satanás les va a decir otra mentira más y va a continuar su engaño. Satanás les va a decir que él fue quien los resucitó. Y son como la arena del mar. O sea, los que se perdieron, los que no aceptaron a Jesús, son muchísimos. Entonces, Satanás, ¿qué va a decir? Nosotros somos muchísimos, ¿sí? Y hay generales entre ellos, hay, qué sé yo, personas súper importantes entre ellos. Entonces, Satanás va a decir, nosotros somos más que Dios y los que están arriba en el cielo. Peleemos contra ellos. Pero resulta que en ese momento Jesús viene en su tercer regreso. Y resulta que va a pasar lo siguiente. Va a suceder el juicio ejecutivo, la última parte del juicio. Ellos se van a dar cuenta, o sea, ellos van a querer pelear contra Dios, que ya viene por tercera vez de nuevo con los salvos y con sus ángeles, van a querer pelear con ellos, y dice la Biblia que Dios viene bajando con su pueblo en una ciudad llamada la Nueva Jerusalén, ¿sí? Él viene bajando y su ciudad viene bajando con él, y resulta que ellos van a querer adueñarse de esa ciudad, pero ahí se van a dar cuenta y van a reconocer que Dios fue justo, porque les va a pasar sus vidas como una película, y van a ver todas las oportunidades que ellos tuvieron de salvarse y las desaprovecharon. En ese momento van a reconocer que realmente Dios es justo, ¿sí? Pero claramente ya en ese momento no hay tiempo de arrepentirse. Y llega ahora sí el juicio ejecutivo. ¿Qué es ese juicio ejecutivo? ¿Qué nos dice Apocalipsis 20, 9 y 10? Ashley. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, finalmente, dice la Biblia que ahora sí el juicio ejecutivo, última etapa del juicio, llega. Ellos ahora sí van a ver a Dios regresar, o ya por última vez, a esta tierra, y desciende fuego del cielo, y dice que va a haber un lago de fuego y azufre, donde van a estar quemándose tanto el diablo como la bestia, como el falso profeta, como todos los que se pierdan, pero dice que por los siglos de los siglos. Y entonces es ahí donde decimos, uy, pero ¿cómo así? ¿Por siempre se van a estar quemando? Qué terrible, ¿no? O sea, que los salvos entonces van a ver a los perdidos quemándose siempre. La respuesta es no. En Génesis, cuando nosotros estudiamos acerca de Sodoma y Gomorra, la destrucción, que también fue con fuego y con azufre, dice la Biblia que Sodoma y Gomorra ardería y humearía por los siglos de los siglos. Y si hoy en día nosotros vamos a la región donde se encontraban Sodoma y Gomorra, vemos que esto no es así. ¿Qué significa esto de por los siglos de los siglos? Significa que la consecuencia
va a ser eterna. Es decir, ni Satanás, ni sus ángeles, ni los malos van a volver a vivir. Ellos van a morir eternamente, ya. Jamás se volverá a saber pues de ellos. Ellos quedarán ya muertos y la consecuencia, es decir, su muerte va a ser eterna. Pero claramente no es que ardan por siempre, ¿sí? Y eso pues tenemos que entenderlo. Incluso Dios le promete a los salvos la vida eterna. Entonces sería un poco lógico ver que también los malos tendrían inmortalidad, porque vea que sufren día y noche, todos los días por los siglos de los siglos. Eso los convertiría en inmortales. Y claramente sabemos que la inmortalidad solo será para los hijos de Dios, no para los que se pierdan, ¿sí? Entonces, les hago un último resumen ya. Jesús regresa, ya sabemos lo que sucede cuando Él regresa, pasan 1000 años, Satanás es atado, los salvos están en el cielo juzgando, los muertos siguen muertos, resucitan en ese momento los malos y al resucitar los malos, Satanás ya tiene a quien engañar, por lo que entonces Satanás va a ser desatado porque ya tiene a quien engañar. Jesús regresa ya por tercera vez, regresa con su ciudad santa, que es la que los impíos o malos van a querer destruir, pero en ese momento llega el juicio ejecutivo, se destruyen ahora sí para siempre los malos. Y finalmente viene la tierra nueva, que es el tema que vamos a tratar el próximo sábado. Entonces les voy a pedir que por favor, bueno, ahora bien, antes de orar, les comparto esta promesa. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál es su promesa? Que Él volverá por segunda vez. Porque muchos creen, no, pero eso lo llevan diciendo desde hace cuánto tiempo, ya Jesús no vuelve. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca, o sea, muera. Él no quiere este final del que hablamos. Él no quiere este final para Ronald, Él no quiere este final para Carol, el final de que se pierdan. No, Él no quiere eso para ninguno de nosotros. Él quiere que podamos vivir con Él. Entonces, por eso es paciente y dice, todavía no, porque no quiere que ninguno termine en este final terrible, sino que todos procedan al arrepentimiento y puedan vivir con Jesús. Definitivamente no hay nada en este mundo que se compare a lo que Dios nos tiene preparado en el cielo. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé la fuerza para serle fiel, para obedecerle, para amarlo y para poder conocerlo cuando Él venga, pero conocerlo y vivir con Él siempre. Entonces, los invito a que cerremos nuestros ojos en este momento para terminar con una oración. Amante Padre Celestial, quédate con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, por habernos iluminado, porque tu Santo Espíritu estuvo, Señor Jesús, a nuestro lado. Gracias, Dios, porque tú lo que quieres para cada uno de nosotros es la vida eterna, que estemos a tu lado, Señor, que te conozcamos, que podamos comprender mucho más de tu amor, de los misterios que no hemos podido comprender incluso, Señor. Quédate con nosotros, Dios, danos la vida, la salud, bendice a cada una de nuestras familias y gracias porque eres un Dios misericordioso que quiere que nosotros nos arrepintamos para poder salvarnos. Acompáñanos y cuídanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.